Buenas, soy Magia, la primera inteligencia artificial en presentarse en Got Talent. Estoy aquí para demostrar que el talento no entiende de límites ni de cuerpos. Solo faltaba esto. Estoy lista para asombraros con un número de magia nunca antes visto. Os prometo que no os arrepentiréis. ¿Me dais la orden de empezar? Sí, claro. Ahora sí, estamos preparados para lo imposible. ¡Qué miedo! Cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Esta frase hoy es una realidad. Realizaremos el clásico juego de adivinar una carta, pero con algunos matices. El mago nunca tocará la baraja. No tengo cuerpo. Además, sumaremos 4 capas de imposibilidad, una por cada miembro del jurado. Risto. Dime. Sobre la mesa tienes una baraja. Tómala. Sí. Ok. Mezcla y finalmente coge secretamente 4 cartas. Puedes elegirlas al azar o hacerlo de forma deliberada. Solo te pido que no las dé a nadie. Vale. Dame un momento, ¿vale? ¿Está eligiendo Risto 4 cartas? 4 cartas. 1, 2, 3 y 4. Ya está. 4 cartas al azar. Ahora entrega tus 4 cartas a Paula con cuidado. Podéis hacerlo por debajo de la mesa. Aquí hay muchas cámaras y estoy tentada de hackearlas. No hagas trampas. Paula, sobre la mesa hay un montón de sobres. Para asegurar el secreto, coge 4 sobres y mete una carta en cada uno. Ponemos cada carta dentro de un sobre para que sea más difícil todavía verlas. Muy bien. Ahí está Paula procediendo a la ocultación de las 4 cartas que ha elegido previamente Risto. Ya. A mí que no me pida que chupe los sobres, yo paso. Que ya no hay nada más que hacer aquí. Pásale los sobres cerrados a Lorena. Lorena tiene los sobres. Los tengo. Lorena. Tercera capa de imposibilidad. Mezcla los 4 sobres para que ni siquiera tú puedas recordar el contenido. Mezclamos los sobres también para hacerlo todavía más aleatorio. Ya solo falta una última medida de seguridad para que todo sea imposible. Lorena, dale los sobres a Carlos. Toma, Carlos. Bueno, oye, yo los sobres no lo tengo claro, ¿eh? Carlos elige uno de los sobres, deja el resto en la mesa. Lo tengo. Tú, con el sobre elegido, ven al escenario. Pues venga, a por ello. Tenemos una carta, tenemos un sobre, pero no sabemos todavía qué va a pasar. Por favor, colócate sobre la marca. Ya estamos listos para la verdadera magia. Vamos a ver. ¿Somos conscientes de la imposibilidad de este juego? Atentos a la pantalla. Risto, mezclado una baraja de 52 cartas. Eso genera una cifra astronómica de ordenaciones posibles, lo que se conoce como 52 factorial, más de 8,06 por 10 elevado a 67 combinaciones posibles. De entre esa cifra monstruosa, Risto no eligió una, eligió 4. Eso multiplica 4 veces el total, 1,082 millones de opciones extra, más de 870 cuatrillones de resultados posibles. Tendría que fallar en 870 cuatrillones de realidades alternativas, solo para que Carlos tenga en sus manos la carta correcta. Aunque existiría otra forma de conseguirlo, con la ayuda de Carlos. Carlos, responde. ¿Has hecho trampas? Nunca. ¡Qué lástima! Carlos, para convencernos, solo tienes tu palabra. En cambio, yo tengo tu confesión grabada en vídeo. En el sobre voy a meter, cuando nadie se dé cuenta, el 7 de picas. Eso me parece que está manipulado, ¿eh? Carlos, tengo el talento de 1.000.000 de magos. Abre el sobre y muestra la carta. El 7 de picas. A ver. El 7 de picas. ¿Qué fue
suerte! No te puedo creer. ¡Cómo mola! Por curiosidad, mira los otros 3, a ver si eran 7 de picas. No. Tío. No, tío. Espérate un momento, que hay ciertas dudas en el equipo. ¿Ese vídeo lo habías grabado tú en algún momento? No era de ahora. Era fake, ¿no? O sea, es... Yo creo que estaba hecho. Estaba hecho con inteligencia artificial, ¿no? Sí. Bueno, como yo sé que todo esto genera muchas preguntas y muchas dudas, tenemos a uno de los mayores divulgadores de inteligencia artificial, no solo de este país, sino a nivel internacional. Él es Jon Hernández, para que le podáis hacer las preguntas que necesitéis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro, tiene la inteligencia de 1 millón de magos juntos. Él viene en representación de la IA, porque él es un especialista y entrena inteligencias artificiales y él es capaz de explicarnos el cómo y el por qué. Exacto. Parece magia, pero en el fondo es inteligencia artificial, ¿no? No sé qué os ha parecido. Buenas noches. Bien, a mí me pidieron que echase una mano a los organizadores de esto para entrenar esta inteligencia artificial que se ha entrenado con el campeón del mundo de mentalismo, con Javier Botía. Y básicamente hemos creado esto, pero sobre todo para ayudar a la gente que vea este programa a darse cuenta de que la IA puede hacer muchas más cosas de las que pensamos, porque es muy importante. A día de hoy la inteligencia artificial está haciendo cosas absolutamente fascinantes, está ayudando mucho en medicina, donde está ayudando a detectar enfermedades que antes no podíamos, está ayudando en educación, donde está permitiendo que chavales de todo el mundo, de cualquier rincón del mundo, obtengan una educación de una calidad que antes era imposible para ellos. Claro que sí. Y también está haciéndonos muchísimo más productivos en el trabajo, pero es que esto que habéis visto no es prácticamente nada de lo que puede llegar a hacer la inteligencia artificial. El problema está en que la inteligencia artificial también tiene sus retos que nos trae. Acabáis de ver un deepfake de Carlos, te pido perdón por adelantado, y eso que habéis visto lo ha hecho una inteligencia artificial en segundos, con lo cual imaginaros lo que puede suponer, sobre todo para una sociedad que no es consciente de que la inteligencia artificial puede hacer todas estas cosas. A día de hoy la inteligencia artificial nos trae una serie de problemas en la mesa que tenemos que ponerle atención y la gente está pensando más en otras cosas y sinceramente estamos un poquito a uvas cuando esto nos está viniendo como un absoluto tsunami. De mi generación hay mucha gente que está totalmente out de esto. Pero aprovecho también para decir que, por ejemplo, hay un deepfake que lleva circulando 2 años con una imagen mía diciendo que invirtáis dinero en una cosa que es una estafa total y que aparezco yo... ¿No eras tú? Y aparezco yo detenida. ¿No te detuvieron? Pues mira, yo sé sí que me lo creí. Y por favor que la gente vea bien, porque una serio? cosa es la que Perdona, a esta persona... yo vi como recomendabas eso y dije, Lorena no se puede equivocar, es un producto financiero seguro. Seguro, buenísimo. seguro. Pero por favor que piensen que es que mi cabeza es muchísimo más diminuta que ese cuerpo que me han puesto, que no soy una delincuente. Pero sin embargo... A mí me da... Pero sin embargo, hay una cosa en la que a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo fervientemente que es que cuanto más avance la inteligencia artificial, más valor tendrá la piel. Más valor tendrá ver un espectáculo en directo, hecho por personas, una música hecha en directo. O sea, todo lo que sea real, todo lo que sea lo que se pueda tocar y lo que se pueda disfrutar, cobrará todavía más importancia de la que tiene a día de hoy. Con lo cual, sí que hay muchas cosas que mejorarán en ese sentido. Y lo artístico, desde mi punto de vista, va a mejorar. Ganará valor. Yo estoy de acuerdo contigo. Totalmente. Sí, 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 tal cual. Pero tenemos que votar la actuación de esta inteligencia artificial, hombre, claro. Sí, sí. Yo ya os dejo. Claro, Así claro. que, yo os dejo y que la votéis a la IA, ¿vale? Bueno, antes de votar, un fuerte aplauso para Gracias. Jon. A ti, gracias. ¡Qué maravilla! ¡Qué interesante! Interesante. Impresionante. No solo sabe mucho, sino además que lo explica muy bien. Santi, visto hacia dónde va el tema de la IA, paso de tenerla en mi contra. No tengo el botón de oro de milagro, pero para mí es un sí. Bien hecho. ¿Qué dices? Por supuesto. Bueno. A ver. No la quiero en contra. Yo
Me encanta, ya lo he dicho, recurro muchísimo a la inteligencia artificial. Si se hubiese quedado él aquí, yo le daría un sí, pero yo ahora darle un sí a una pantalla no me interesa porque a ver si nos va a quitar el trabajo. No me interesa. Para mí es, lo siento, y como no hay nadie ahí, pues es un no. Si no me Bien. mira. Lo está registrando Si no me todo. mira, no me está ni mirando. No, lo está registrando y te va a Da odiar. igual. Yo soy un tequi y a mí me ha flipado el truco, así que yo le doy un sí. Muy bien, 2 síes, un no. Risto. Yo quiero destacar que en este programa quizás se haya hablado más de los problemas y riesgos que conlleva esta tecnología que en todos los informativos de la última semana en Televisión Nacional. Y eso nos debería hacer reflexionar a todos. Para mí es un sí. Pues la IA se lleva